hemos llegado, mis jóvenes estudiantes, a una temática dentro de la lectura comprensiva que precisamente se relaciona con la exploración y comprensión de textos literarios. Y para iniciar debemos decir que la lectura literaria es un proceso comunicativo particular en donde quien escribe, es decir, el autor, no se comunica a través de signos lingüísticos simplemente, sino que comunica sentidos o significaciones. Es decir, la literatura es el arte de la expresión verbal que se refiere a la palabra o que se sirve de ella para expresar emociones, sentimientos. En el caso de la literatura, pudiéramos singularmente decir que es el conjunto de producciones literarias de una lengua, de una nación, de una época o incluso de un género. Pero también, y cuando hablamos de género, perdón, hablamos de géneros literarios que vamos a ver un poquito más adelante. También decimos que la literatura es ese conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia. Fíjense, la literatura ha tenido en el transcurrir del tiempo apreciaciones, presentaciones y por supuesto se ha ido desarrollando, cambiando, porque lo único permanente en la vida es el cambio. La literatura no se puede quedar ajena a ese hecho. Y vemos en este cuadro la literatura en el tiempo. Hasta el siglo XVII, la literatura era llamada poesía o elocuencia. ¿Por qué? Porque las producciones que se daban estaban redactadas, escritas, presentadas y muchas eran de forma oral y se compartían al público en escenarios a través de composiciones poéticas. Cuando se habla de la literatura elocuente, se trata de aquello que se utilizaba en el siglo o hasta el siglo XVII, las piezas de oratoria que producida por maestros considerados de la época. Acá situamos el siglo de oro español que versa desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. En ese siglo de oro español, la producción literaria fue, como dice ahí, de oro, fue luz, fue claridad, fue cambio. Emergieron allí géneros, también emergieron con esos géneros escritores situados en la historia de la literatura del mundo a partir de la literatura griega o de la literatura latina. De esa forma, el siglo de oro español fue considerado un hito y por eso tiene ese espacio tan especial en la literatura y en el tiempo que ella ha estado desarrollándose hasta este momento. Tenemos tres tipos fundamentales de poesía o literatura. Tenemos la lírica, que es propia del canto en verso. La épica, que está expresada a través de la narración, que pudiera ser en verso largo o en prosa. Y la dramática, que se fundamenta en el diálogo de, y esto lo digo muy entre comillas, los actores. El drama era presentado en las tablas, es decir, en teatros. El diálogo de la dramática presentado en teatros por actores. La épica es la narración en verso de la obra y de la vida de algún héroe regional, y lo que nos queda la lírica, que es
esa literatura, esa poesía escrita en verso y que se le ligaba con el canto. Tenemos también una separación en la literatura para atendiendo los modelos. Por extensión, por ejemplo, tenemos la literatura universal que abarca todos los tiempos y lugares. Por eso se llama universal. Pero también por extensión podemos tener la literatura nacional, que es aquella producida en una nación, en una sola nación. Por eso se llama literatura nacional. Tenemos la literatura culta y la literatura popular o tradicional. Fijémonos aquí en la literatura culta. Primero, es una obra creativa en la que el autor firma su obra y se le conoce como parte de esa literatura que puede ser universal o puede ser nacional. Cuando se tiene una obra, sea universal o nacional, es decir, regional, cuando se tiene una obra de gran impacto y que el lector o los lectores aceptan y la viven y la consideran, van obteniendo ese grado de importancia dentro de la literatura. Pero por el otro lado tenemos la literatura popular o tradicional. Esta literatura se va de una generación a otra en forma oral y se relaciona, es de hecho producto de la colectividad. Cuando tenemos obras literarias en nuestras manos, estamos conociendo del pensamiento, del sentimiento, del querer del autor, ese universo que nos comunica el autor y que nosotros a partir de allí lo vamos haciendo nuestro y podemos hasta ampliar el concepto de ese mundo universal del autor. Porque al ser receptor, al ser lector, recordando la clase anterior, llega un momento en que tenemos la oportunidad a través de la inferencia hacer una relación de lo que posiblemente puede ser, pudo ser, o lo que nosotros pudiéramos estar esperando que suceda. En la comunicación literaria, el autor es el emisor, que construye una situación a partir de un enunciado, de una información. El emisor, narrador o personaje organiza un mundo imaginario. El receptor es el narratario, es decir, cuando lo recibe, lo interpreta y lo comunica, lo puede en efecto comunicar con sus palabras, entonces puede narrar de manera personal el contenido de la obra. Interpreta a los personajes, sitúa a los personajes. Cuando hablamos de literatura, recordemos que hablamos del arte de expresión a través de la palabra o que se sirve de la palabra para expresarse. En el aspecto del autor, él tiene un mundo imaginario. Ya en el momento de nuestro como receptores, nosotros nos hacemos parte de ese mundo imaginario y es cuando se considera la obra como un éxito, como un dato que el receptor, el lector, va a tener en su conocimiento, ya lo hace propio y nos permite hasta completar ese mundo imaginario en que nosotros apreciamos el aporte del autor. Entonces, tenemos datos importantes acá. Por ejemplo, según el objeto de la producción literaria, tenemos que puede ser preceptiva, histórico-crítica, comparada, comprometida, pura y ancilar.
En cuanto al objeto preceptivo de la literatura, son normas y principios generales, preceptos, informaciones. El autor nos comunica datos en ese momento, pero también hay un objeto histórico crítico, es decir, aquí se considera la genealogía, el tiempo, la génesis, la sucesión histórica de los hechos, cómo participa tal vez el autor o solamente lo relata el hecho histórico. En el objeto de comparación se dirige a distintos autores, porque en una época existen distintos autores según su enfoque o según los temas o según el contexto histórico o según el lugar geográfico o según el aspecto cultural. Los autores pueden coincidir en, en los temas, en el contexto histórico, geográfico, cultural, desde su punto de vista. La próxima semanas, 23 de abril, se celebra el Día del Idioma acá en Panamá y se seleccionó una fecha tan importante por coincidencia de fecha. Por un lado se menciona a Miguel de Cervantes Saavedra, padre de la literatura española. Se menciona a William Shakespeare, eh, posicionado como el padre de la literatura inglesa, y también se considera al Inca Garcilaso como el padre de la literatura hispanoamericana. Allí hay un contexto absolutamente histórico geográfico. Es importante recordar el 23 de abril como el Día del Idioma en Panamá. Según el objeto de literatura comprometida, ya acá vemos escritos, documentos que contienen posiciones militantes frente a la sociedad o el Estado. En Panamá, el doctor Belisario Porras, el doctor Manuel Amador Guerrero y otros próceres redactaron documentos con aspectos relacionados con la situación histórica, los momentos que vivía Panamá antes de alcanzar ser república, y todos esos sucesos fueron escritos ya en una posición muy comprometida del autor, en donde se expresaban ideas, eh, pensamientos de sociedad y el Estado por país. El objeto de la literatura pura, esa solamente tiene como objeto la belleza, es decir, un solo objetivo, el objetivo estético, belleza. Y el que mencionábamos al final es el objeto ancilar. Su fin no es el placer estético, está al servicio de esos intereses extraliterarios, más allá de buscar un calificativo en y dentro de la literatura. Este objeto ancilar, cuyo fin no es el placer estético, para muchos de sus lectores y de sus simpatizantes, es una forma de expresar la realidad cruda, sin eufemismos, es decir, sin utilizar palabras hermosas, sino que hablar de la realidad como realidad presente en la vida de la sociedad. La literatura solo puede alcanzar sentido cuando se actualiza. Cuando se actualiza, ¿por quién? Por el lector en ese acto de lectura. Cuando se descifra el sentido, cuando se descubre a través del análisis de la lectura ese contenido inferencial de relación que nos permite a nosotros también expresar argumentos y juicios, es decir, análisis crítico. Hablábamos hace un momento de géneros literarios.
Consideremos los géneros literarios como los grupos y categorías de obras literarias. ¿A partir de qué? Del contenido y de la estructura. Acá yo les remarco, como llamando atención, de el género narrativo. Su palabra, este concepto narrativo, nos trae a la narración pura, a la narración, al decir, narrar lo que sucede y lo que va sucediendo en una producción literaria. Este género es un mundo complejo en donde desde el momento que inicia la lectura, el lector establece una relación con él, en donde pretende encontrar en esa lectura los mensajes explícitos y también inferenciales que pueda provocar el autor. Cuando hablamos de géneros literarios, como la lírica es canto. Hubo momentos en la literatura en lo que la lírica solamente se trataba de contar la vida de, a través del canto, de un héroe, pero necesitaba el acompañamiento de un instrumento musical llamado lira. Ese género literario en donde el autor transmite sentimientos, emociones o pensamientos subjetivos, es decir, muy desde su punto de vista, con respecto a una persona o también a un objeto de inspiración. La expresión habitual de ese género lírico es el poema. En ese género se considera esa expresión o comunicar la vida y acción de un héroe. Este género literario nace en Grecia. Esas composiciones se cantaban acompañados por la lira. Su forma más habitual o su forma evidente era el verso y el hablar en primera persona, es decir, utilizando el yo. O también el nosotros, primera persona, fuera singular o plural. En ese concepto también aparece dentro de la lírica la oda, la canción, la balada, la elegía y el soneto. Entonces, en el aspecto de la literatura, del género poético, hace referencia a que pertenece a la poesía, que manifiesta también un significado de muy alto grado en cualidades propias de la poesía, principalmente los aspectos líricos. Participan allí cualidades de lo ideal, de lo espiritual y de la belleza propiamente. Hemos llegado al momento de la dramática. En la dramática, en este género literario, se relaciona con el drama. Posee caracteres propios del drama o que sea conveniente a él. Entonces, todo lo dramático era trágico, era terrible, era sobrecogedor, espeluznante, horroroso. Y este género fue llevado al aspecto teatral. ¿Qué significa? Que estos dramas, esas expresiones, iban llevados a y representados por artistas en las tablas del teatro. ¿Qué significa la palabra propiamente? Además de género literario, se considera como drama. Llegamos al aspecto de la didáctica
que es precisamente lo que nosotros hacemos en este momento. Este género literario didáctica se relaciona a la actividad de la enseñanza. ¿Qué significa ese concepto didáctica? Más allá de ser un género literario, es una disciplina pedagógica con carácter propio, con carácter normativo, conjunto de normas, principios, recursos, procedimientos. Lo que hoy nosotros podemos ver y recibir con la didáctica, nuestras clases, nuestro aprendizaje, ¿verdad? Pues hoy vemos que esta didáctica es una disciplina y como disciplina requiere de cumplir de algunos pasos y dentro de esos pasos que no existían en su momento de aparecer, trasladémonos a la época de los griegos, en donde un maestro o una persona que era prominente en la sociedad se reunía con un grupo y conversaban, intercambiaban ideas. Esas eran las primeras escuelas. ¿Sí? Hoy vemos cómo todo esto de la literatura se ha reunido y hemos armado esta presentación, con esta diapositiva para ustedes considerando puntos importantes. La literatura en general, uso del lenguaje verbal, con fines estéticos, concentrándose en sus formas, es decir, si es verso, si es prosa. Si es verso, entonces intervienen las herramientas retóricas, que es el ritmo, la métrica, la musicalidad. ¿Quién no ha disfrutado de una poesía muy linda y que nos ha llevado a sublimar un sentimiento, a sublimar una idea? Decía Pablo Neruda, cuyo nombre real es Neftalí Ricardo Reyes: hoy puedo escribir los versos más lindos, hoy puedo pensar, hoy te relaciono, era lo que te traía ese mensaje. Decía Gabriela Mistral: por ti aprendí a amar la lluvia. Entonces, imagínense. Otro, por ejemplo, de Pablo Neruda también, que me viene así a la memoria: te amo como se aman ciertas cosas de manera oscura, secretamente entre la sombra y el alma. Eso es un poema de Pablo Neruda. Y otros que pudiéramos mencionar. Pero también tenemos géneros literarios antiguos que le han dado paso a los que tenemos hoy como géneros literarios modernos. Esos antiguos son la épica, la tragedia y la lírica. En los géneros literarios modernos tenemos la narrativa, la dramaturgia, la poesía y el ensayo. Esos géneros literarios en poesía pueden estar presentados en verso, en un verso rimado, es decir, considerando, y lo vamos a ver un poquito más adelante, todo lo que rima, poesía, belleza literaria. Y también la tenemos como verso libre. La narrativa dice arte de relatar y pudiera considerarse el cuento que tiene una narrativa breve o mediana. Y también tenemos dentro de esa narrativa la novela. Híbrida y compleja, tiene un inicio, un nudo y un desenlace, pero es más extensa que el cuento, es más extensa que la leyenda, es más extensa que el mito, que son distintos géneros que se han ido desarrollando. Aquí tenemos otros géneros literarios, la crónica, la dramaturgia y el ensayo. La dramaturgia, como son piezas teatrales, tienen su génesis en el teatro, en el drama, en esa pieza preparada para presentar en las tablas, en el teatro. La crónica
por su parte, es una literatura que está, una redacción entre la literatura como emisión de belleza a través de la palabra y el periodismo. Hay una obra que como ejemplo me atrevo a dárselas, se llama Crónica de una muerte anunciada. Es una advertencia de vida que al final pues no fue considerada y ahí se los dejo para que la busquen y la lean. El ensayo, que es una reflexión del autor. El autor expone allí sus ideas, sus pensamientos acerca de un tema. No necesariamente en esos ensayos coincidimos con el autor, pero sí nos sirven de referencia a través de argumentación. Literatura, época, producción, técnica. Por ejemplo, en las literaturas antiguas tenemos textos religiosos porque recordemos que en la historia de la humanidad el aspecto de lo religioso y la religiosidad era determinante para la sociedad. Los religiosos eran los dueños de la lectura y de la escritura. Estas dos acciones humanas no eran propias ni del vulgo ni del pueblo, era exclusivo. Entonces, en la edad antigua se desarrollaron literaturas como la épica, que ya la vimos, en la que se narra en una obra muy extensa que hoy se cataloga como novela, la vida, obra y desarrollo de un personaje o de un pueblo. Aquí entonces entra, por ejemplo, la clásica, la literatura clásica grecorromana. Aquí tenemos una mezcla de Grecia y Roma, en donde nosotros tenemos obras de gran peso a través del tiempo. Tenemos la Grecia antigua y la civilización romana. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, en esas lecturas de las obras clásicas, la Ilíada de Homero? ¿Quién nos recuerda a Electra? ¿Quién nos recuerda estas obras que eran de lectura obligatoria en las escuelas? En cualquiera de los niveles escolares, estas obras eran apropiadas para que los estudiantes compartieran ese arte. La literatura moderna encierra la edad contemporánea, la literatura vanguardista y la literatura moderna. La edad contemporánea está entre los siglos XIX y XX. En la literatura vanguardista, por ejemplo, se dan nuevas y revolucionarias obras del hecho artístico, obras que ya rompieron con algunos esquemas, en donde no era que había que enmarcarse en un esquema preestablecido, porque si literatura es el arte de comunicar y de crear belleza a través de la palabra, entonces ya ahí se rompe con algunos esquemas y se sitúan el mundo en los aspectos emocionales y nace la literatura romántica. Pero no pensemos solamente en la literatura romance como de amor, de romance, no, no. Pensemos, por ejemplo, en las odas que hizo algún autor hacia uno de los fenómenos naturales, un astro, por ejemplo, cantarle a la luna, al sol, pero de expresión emotiva. Esto es lo que se llama literatura romántica. Ahora, dentro de otros géneros literarios tenemos la ciencia y la ficción, la literatura erótica, realista, fantástica y oral. En la ciencia y ficción, que la hemos disfrutado mucho, a través de nuevos canales de comunicación, por ejemplo, el llevar a escena de televisión o de obra, una película, toda la ciencia y ficción de cómo esperaba ser el mundo, cómo lo vio Verne, Julio Verne, en la profundidad del mar, cuando ni siquiera se pensaba en la creación de un submarino, o cómo viajamos al centro de la Tierra,
o cómo viajamos a la luna. Ya era ciencia ficción en algún momento, pero hoy ya es realidad, fue realidad. La literatura erótica, sugerente o excitante. Esa literatura no es una literatura que se lea en escolaridad, más bien es de adultos, ya se puede en nivel de ustedes, universitario, educación superior, conversar algunas de estas obras sugerentes o excitantes. En este género realista son ficciones del mundo real, la interpretación, el escribir sobre la realidad que nos circunda. Y la fantástica, todo aquello alejado del mundo real, muy, muy de creación imaginativa, muy desde el pensamiento que el autor tiene dentro de esa estructura cerebral y que por supuesto nos comunica y también nos contagia a través de la palabra. Y finalmente la lectura oral, la literatura oral, que está previo a la escritura, en donde se comparten tradiciones populares y al ser ajena a la escritura sufre cambios, impactos en llevar de una generación a otra aquellas producciones literarias. Ejemplo, en Panamá tenemos mucha leyenda oral, los cuentos orales. Acaba de pasar Semana Santa, de eso hay mucho. Dice, no te bañes en el río porque te conviertes en pez. Eso es literatura oral. Literatura que no es necesariamente presentada en un escrito, sino que va de generación en generación de manera oral. La literatura es definitivamente una forma que tienen los autores para expresar sentimientos, emociones. Recordemos que la literatura tiene como forma de expresión el lenguaje que sea, puede ser oral como puede ser escrito, que surge en el momento en que el ser humano siente la necesidad de contarle al resto de los hombres de la humanidad los acontecimientos que lo han impactado. Por eso tenemos en los registros literatura histórica. El estudio de esa literatura puede hacerse desde muchos ángulos. La teoría literaria, que es la que precisamente estudia y enfoca esa producción, esos escritos, y que los clasifica. Entonces, de allí que un género literario son aquellos grupos o categorías en las que podemos clasificar las obras literarias. Por ejemplo, la retórica como disciplina que nos compartió Aristóteles, que habla sobre la ciencia del discurso, no es precisamente un género literario, pero sí ha influenciado en lo que se llama la teoría literaria, recordando que es una ciencia que estudia cómo ha cambiado y cómo han sido los impactos de la literatura a través de los tiempos. La retórica, el discurso. Estamos viviendo momentos en que el discurso debe ser muy bien pensado, enfocado, atendiendo a qué? Al público que lo va a recibir. La literatura también puede resultarnos persuasiva, porque es que la persuasión es influencia en la sociedad, en las creencias, en las actitudes, en esos procesos que tenemos nosotros como ser humano a partir de nuestro pensamiento. Todas estas herramientas las utiliza el momento literario, que atiende primero la intención del autor,
el mensaje del autor y luego la del receptor. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo lo hago mío para entonces aplicarlo posteriormente? Esto es, mis jóvenes estudiantes, el concepto de literatura. Aspectos como de la universalidad, literatura desde el punto de vista nacional o de la nacionalidad. Hay libros, obras producidas en sus aspectos generales, históricos. El relato, a través tal vez de un ensayo de Panamá, como a través de su existencia como pueblo durante la colonización y conquista y a través del tiempo hasta llegar a ahora, en el siglo XXI, cómo existen autores que han relatado, enfocado esos momentos que hemos vivido como panameños. Esta es una literatura nacionalista que, como nuestro admirado autor, el doctor, hace muy poco, pues abandonó el mundo, nos escriben obras en lo que nos dicen Panamá es un gran país y nos deja una pregunta: ¿somos los panameños grandes ciudadanos? Hay una obra del doctor también Leonidas Pernetti Morales, de origen colonense, que nos dice Loma ardiente y vestida de sol, una belleza anafórica de nuestro país. Recordemos entonces, chicos, siempre estar pendiente. Si tienen alguna duda, ahí está el foro y desarrollen las actividades en el orden que se les indica. Cumplan con la lectura de las obras que se les comunican y del material de apoyo y también la observación y análisis de cada uno de los videos. Nos vemos en siguiente clase y vamos a ampliar un poco esto de la literatura en Panamá. Pasen una muy buena y productiva semana. Muchas gracias.